ámbito de lo paranormal, muchas veces realizar una descripción, hacer un boceto o ponerle nombre a algo puede resultar contraproducente. Esto debido a que hay algunas entidades que esperan que hagamos eso para reconocer su existencia y que puedan entrar a nuestro plano. El caso de hoy tiene que ver con eso. Me lo manda una psicóloga que ha tenido algunos sueños bastante inquietantes, algo similar a lo que se ve en el dibujo. Si quieres saber de qué se trata, quédate, ponte cómodo y recuerda que el terror no siempre viene de donde lo esperas. ¿Qué tal, detective? ¿Cómo le va? Quisiera empezar esta carta preguntándole cómo es que se mantiene cuerdo en este trabajo. Es decir, con las cosas que las personas le cuentan y las experiencias que debe de tener con lo inexplicable, yo no sé si podría decir lo mismo. Me llamó la atención saber que había alguien que se dedicaba a resolver casos paranormales. Al principio lo tomé como algo de entretenimiento, ya que no creo en lo paranormal. O más bien, no creía hasta hace poco tiempo. Lo siento, olvidé presentarme. Mi nombre es Nora. Soy una psicóloga de 33 años que vive en Nashville, Tennessee. Realmente no hay mucho que contar sobre mí. Solo ayudo a las personas a sentirse mejor y a cuidar de su salud mental. Sin embargo, en los últimos 6 meses he estado algo inquieta, debido a que está pasando algo en mi ciudad. No sé si llamarlo miedo o alucinaciones colectivas. Sí, creo que prefiero llamarlos así, antes de pretender que esto que está sucediendo es real. Verá, todo comenzó una mañana de septiembre. El clima empezaba a cambiar, al igual que el color de las hojas de los árboles. Apenas eran las 11 de la mañana y recibí a una nueva paciente, una pequeña de 6 años. No daré más detalles, sin embargo, a pesar de mi juramento como profesional, debo de contar cosas que tal vez en otra situación no haría. Los padres de la niña decían que sufría de terrores nocturnos y despertaba agitada cada noche. Así que, como es mi costumbre, suavicé el ambiente para que no se sintiera obligada a contarme cosas. Saqué unas marionetas de pollo, algunos libros de colorear y preguntas casuales para que todo fluyera. Poco a poco me gané su confianza, y después de un rato le pregunté por sus sueños. Le dije que a mí me gustaba soñar con unicornios y helados, pero a veces hay sueños que no nos gustan, pero no es nada malo ya que no pueden hacernos daño. Y una vez que despertemos notaremos que no hay nada de qué preocuparnos. Así que para darme una mejor idea le pregunté si quería dibujar lo que soñaba. La niña se dibujó a ella en su cama y a una persona parada en la puerta. O eso es lo que parecía. Solo eran unos rayones que aparentaban ser una silueta. Con los años, uno aprende a ver estos patrones, y la mayoría de ellos, tristemente, suelen deberse a cosas reales, como el abuso de algún familiar. La niña se había exaltado un poco haciendo aquel dibujo, así que le pedí al padre que fueran a dar una vuelta por el edificio, ya que había un área de juegos en la planta baja. Me quedé con la madre y le pregunté acerca de su situación familiar y sobre lo que la niña le contaba, a lo que respondió que suelen dormir juntas, ya que el padre trabaja de noche desde hace meses. Los terrores nocturnos empezaron de la nada. Lo único que la niña decía sobre las pesadillas era que algo la miraba en sus sueños. Decía que era un hombre que no dejaba de verla. No importa si estaba teniendo sueños felices, él siempre estaba ahí, solo observando, lo cual la hacía sentir muy incómoda. Continuamos las sesiones y realmente no pude encontrar mucho. Al parecer, los sueños eran demasiado recurrentes hasta que un día, sin más, simplemente cesaron. Los padres creyeron que era por la terapia, aunque tuve mis dudas, realmente no había indicios de abuso o algo más. Eran una familia amorosa que realmente se preocupaban por el bien de la pequeña.
Así que mi diagnóstico final fue que pudo ver alguna escena de terror en algún lugar, y la impactó de tal modo que su cerebro lo repetía constantemente al dormir. Durante ese tiempo también estaba viendo a una mujer de 54 años que estaba pasando por un proceso de separación. Su matrimonio de hacía ya años había llegado a su fin, y ese hecho la había llevado a un cuadro de depresión muy grave. Los avances que habíamos hecho eran lentos pero seguros, hasta que una semana después de lo que sucedió con la pequeña, esta paciente me comentó: Doctora, estoy algo asustada. Llevo todas las noches soñando que alguien me observa. No hace nada, pero me resulta muy incómodo. Al final del sueño estoy en mi cama, acostada, y hay alguien en la puerta, solo observándome. Me quedé un poco en shock. La similitud con el caso anterior coincidía. Aunque le pregunté más detalles a la mujer, no supo dármelos. Más allá de la descripción de algo como un hombre, sombra tal vez. Nunca podía recordar su cara, pero sabía que la estaba observando. Recordaba que soñase lo que soñase. Sentía la incomodidad de alguien observándola, y que los sueños siempre terminaban de la misma forma. También le pregunté si no recordaba haber visto alguna película o comercial que se tratara sobre eso, a lo que respondió que no recordaba haber visto algo con esa temática. Estaba algo desconcertada, pero los casos así tampoco son tan raros. Estaba segura que ambos casos se trataban de algo que habían visto tal vez en un promocional de alguna película que apenas se estrenaría, o un anuncio tal vez pegado en un camión. Combinado con la fragilidad por la que estaban pasando, podría explicar perfectamente los sueños recurrentes. Así como en el caso de la niña y los terrores nocturnos, las pesadillas de esta mujer terminaron de golpe. A la semana siguiente, otro de mis pacientes comenzó a experimentarlos. Esta vez fue un joven de 19 años con un trastorno alimenticio. Habíamos avanzado mucho en su caso y realmente estaba pensando que podría incluso disminuir la frecuencia de las sesiones, cuando experimentó una recaída. Me contó aterrado que había soñado con un hombre que lo miraba desde dentro de sus sueños. Era el mismo caso que los anteriores, solo que esta vez el chico describió al hombre con un rasgo más específico. Apenas contaba con un ojo, o la cuenca vacía de uno. No había más rasgos faciales, y el cuerpo era una sombra borrosa sin forma. No me había percatado que la pequeña y la mujer nunca describieron con exactitud a aquel hombre, solo como algo borroso o sombrío que las miraba. Intenté de nuevo indagar más sobre el tema. Tal vez el chico recordaba dónde había visto algo similar, pero de nuevo no obtuve resultados. Nadie recordaba haber visto algún tipo de video o publicidad relacionado. Igualmente, un día los sueños cesaron, y el chico pudo estar más tranquilo, pero yo no. Este patrón tan peculiar estaba poniendo en dudas mi lógica. ¿Por qué de pronto un sueño recurrente y tan similar sucedió así con mis pacientes? ¿Y por qué de la nada desaparecía y aparecía en una nueva persona? Tuve dos pacientes más en los que se repitió el patrón, pero esta vez uno de ellos comentó que el hombre que la observaba con sus ojos vacíos, como si no tuviera pupilas ni iris o algún otro rasgo facial, y el otro de ellos dijo haber soñado que tenía ojos y una boca grande con dientes afilados. Sentí que esto se estaba saliendo un poco de mi control. Realmente me sentí abrumada y decidí tratar de investigar un poco. Sin embargo, no encontré nada de lo que mis pacientes describían, más allá del caso de Tisman. Aunque la similitud era bastante, aquella historia había sido desmentida por su autora, y en esta ocasión no había personas hablando del tema. Estaba algo estresada con los hechos recientes y la falta de información, así que decidí verme con mis amigas.
tomar unos tragos y simplemente relajarme. Todo iba bien, solo un grupo de 4 chicas bebiendo en un bar de la ciudad y poniéndonos al corriente de nuestras vidas, hasta que, entre bromas, mi amiga Naya me contó algo que me dejó helada. Hey Nora, he estado soñando con un hombre que me observa. Es algo aterrador porque no recuerdo su cara, pero sé que me estaba viendo durante todo el sueño, dijo Naya algo ebria, pero con curiosidad de saber si yo podría darle una explicación a eso. Antes de que contestara algo, las demás dijeron que era claro que ese sueño era causado por la necesidad de que otros hombres le hicieran caso. Y además, estando un poco ebrias, reímos, aunque yo de forma nerviosa. Decidí dejarlo pasar para no arruinarles la noche y no contagiar ese miedo que crecía dentro de mí. Como era de esperarse, días después, una paciente que estaba tratando acerca de su trastorno de apego evitativo empezó la sesión dándome un dibujo. Aunque lo hizo de forma muy burda con un crayón negro, de inmediato lo relacioné con los dibujos de la pequeña con la que inició todo esto. Esta paciente me comentó que le gustaba llevar un diario acerca de lo que había soñado y llevaba el registro de varios días soñando lo mismo. Un hombre de un solo ojo que la miraba mientras dormía, pero conforme pasaban los días, la cara del hombre se fue completando poco a poco. Ella la dibujó hasta que tuvo una cara completa. Y entonces, de la nada, los sueños cesaron. No supe qué decirle a la chica. ¿Acaso mis pacientes y mis amigos se habían puesto de acuerdo para jugarme una broma? ¿Acaso estaba en medio de un tema de pánico colectivo del que nadie hablaba? Me fui a casa. Me recosté pensando si tal vez en mis notas encontraba algo que me ayudara a explicar todo esto y saber cómo manejarlo la próxima vez que alguna persona me contara que vio a alguien mirándola en sus sueños. Me recosté y me quedé dormida. Empecé a soñar que estaba en mi oficina. No había nada en particular raro. Solo estaba por irme, pero empecé a tener la sensación de que algo me observaba, más allá de los muros de mi oficina, en algún lugar que no podía señalar. Solo sabía que había alguien mirándome. Salí de mi oficina y de pronto me encontraba en un parque. Al parecer me preparaba para hacer un picnic, pero la sensación de vigilancia seguía ahí, asfixiante, como si alguien obsesionado conmigo me estuviera acosando, pendiente de cada uno de mis movimientos. Después de eso me encontraba en una fiesta con muchas personas a mi alrededor, y aunque nadie parecía prestarme atención, la sensación no se desvanecía. Quería escapar a cualquier lugar donde no me sintiera observada. Como suele pasar en los sueños, de la nada había llegado a mi habitación. Estaba en mi cama, entre mis cobijas. Aunque estaba de lado, podía sentir que había algo en mi puerta que no debía mirar, pero quería saber qué era eso que me observaba. Sentía curiosidad. Allí estaba el hombre del que todos mis pacientes habían hablado, tal y como la última persona lo había descrito, aunque claramente tenía una cara que no era humana. Es decir, noté que las cuencas de sus ojos estaban vacías, sus dientes eran afilados y además su nariz era muy antinatural. No poseía senos nasales. Nadie mencionó que también pareciera que tenía un cuerpo con extremidades más similares a un insecto que a un humano. Pero solo estaba ahí, de pie sin hacer nada. Podía ver sus ojos vacíos siguiéndome. Pensé que nadie me había dicho que el hombre se veía de esta manera. Todos los describían como un hombre sin rostro que poco a poco iba empezando a tomar forma y rasgos faciales, pero no así. Cuando pensé en eso, la cosa de pronto sufrió un cambio. Había adoptado la forma que mis pacientes habían descrito de la nada.
Entonces desperté sollozando, alterada, desorientada. Me tomó unos minutos mantener la calma y cuando volteé, lo vi por un momento. Era la cosa que acababa de soñar. Fue una imagen fugaz, pero sé que estaba ahí. Detective, he llegado a la conclusión de que esa cosa es real. O más bien, quiere serlo. No aparece en los sueños de las personas para atormentarlas, sino para estudiarlas. Al parecer, su forma se basa en cómo las personas lo recuerden y hablen de él. De alguna forma está tratando de moldearse con nuestras descripciones. Tal vez la forma en la que lo vi al principio era como lo llegué a imaginar, y cuando recordé las descripciones de mis pacientes, él cambió de forma. Creo que también está intentando materializarse. Algo me dice que el hecho que hablen de él también le da fuerza, y creer que es más allá que una simple pesadilla podría sacarlo del mundo de los sueños. Además creo que esa cosa es como un virus, y pasa entre personas que se conocen o hablan de ello. Posiblemente después de esta carta, ahora usted tenga que enfrentarse a esa pesadilla. Espero que encuentre una solución y sea el último que sueñe con esa cosa. Lo lamento. Atentamente, psicóloga Nora Stuart. Tal vez te preguntarás, ¿por qué hice lo contrario a lo que la psicóloga menciona en su carta? ¿Y por qué estoy tratando de dibujar esa cosa? Bueno, no es la primera vez que alguien me manda una carta con algo adjunto. Así que al mal paso darle prisa. Si puedo traer esa cosa aquí y derrotarla bajo mis términos, bueno, será lo mejor. He aprendido a lidiar con este tipo de cosas durante los años y sé que esa es la forma más sencilla, entre comillas. Así que tengo trabajo que hacer. Si te gustó el video, por favor, comparte con tus amigos, dale like y suscríbete. Nos vemos en la siguiente.